Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha por Vértice Dimensional, por las plataformas de Facebook de Campamento de Oración, de Iglesia Manantial, Fuente de Agua Viva, Washington, de Vértice Dimensional y Radio Bendición 106.1 FM. Y también por todos los que nos escuchan por Canal 11. Queremos que nos acompañes en estos momentos de oración, que alinees tu corazón, tu voluntad y tu mente conmigo en esta hora para pedirle a Dios que sea su misericordia alcanzándonos, tocándonos. Pero antes de entrar al momento de oración, quiero compartir contigo una escritura que Dios dispuso en mi corazón, que es Mateo 16, 22, 24, de cuán importante es que tu pensamiento, lo que estás haciendo en el caminar de Dios, en la vida terrenal, vaya alineado con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Muchas veces estamos caminando con Jesús, pero no estamos haciendo su voluntad. Muchas veces estamos creyendo que estamos caminando con Dios, pero no estamos haciendo la voluntad del propósito verdadero para el cual Él nos creó para alabarle y adorarle. Por eso quiero que vayas conmigo a Mateo 16, 21. Voy a leer desde el 21 al 24. Lo voy a leer en otra versión de Biblia, que es la traducción viviente. Usé esta Biblia porque es un poquito más directa, más sincera, la forma en que nos expresa cómo a veces la persona que va caminando contigo, o como a veces tu mente, tu voluntad no va alineada a los propósitos de Dios. Vamos a leerlo. Dice que Jesús predice su muerte. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hacemos nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos, que creemos que vamos por un camino correcto, creemos que estamos siendo guiados por Dios y podemos ver que no estamos haciendo la voluntad de Dios? En algunas otras ocasiones, muchas personas van caminando conforme a su manera de pensar. Lo podemos ver en Pedro. Por eso el Señor le dijo, no es que él fuera Satanás, sino que Satanás quiso usar su mente, su pensamiento, su temor para bloquear el propósito verdadero al cual Jesús había sido enviado a la tierra. Podemos ver que Pedro quiso cancelar la declaración de Jesús, porque sabemos que la palabra tiene poder, tiene un efecto. Pero Jesús lo declaró porque él estaba claro en su mente que él tenía que pasar por dolor, que tenía que pasar por el sacrificio por el cual iba a ser inmolado para que él llegara a cumplir un propósito para ti, para mí. Pedro en ese momento, cuando escuchó a Jesús,
Estaba preocupado por su integridad, por su seguridad, porque dijo, Jesús ya no va a estar el maestro, nos van a empezar a perseguir. Él se dejó bombardear en ese momento por la duda, el temor, el miedo, la inseguridad. Sus planes se vinieron abajo porque dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No está escrito en la palabra de Dios. Pero seamos sinceros, ¿cuántas personas muchas veces cuando Dios nos remueve algo, nos quita algo, incluso cuando ha venido una palabra de parte de Dios que dice que si no nos afirmamos, que dice que si no nos colocamos en la brecha como debe de ser, va a venir un golpeteo y puede que nos quite lo que más amamos. Muchos amamos hijos, muchos amamos esposos, padres, familias, nuestras posesiones terrenales. Y decimos, esa no es palabra de Dios, eso es una maldición que me están tirando. ¿Por qué? Porque nuestros planes, nuestra mentalidad está en lo terrenal, no está en lo espiritual. Jesús volviéndose, podemos ver a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, es lo que dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque Satanás estaba adelantando al plan divino de Dios. ¿Cómo son tus declaraciones, querido hermano, hermana, querido visitante de la página? ¿Cómo declaras tú las cosas de Dios para tu vida? Jesús le quiso decir a Pedro que él no entendía la voluntad de Dios, no entendía el propósito de Dios. Como los planes humanos están en contra de la voluntad de Dios, muchas veces queremos hacer lo que nuestra mente nos habla, lo que nuestra mente nos dice. Muchas veces vamos a pasar por dolor. Es necesario porque el Señor claramente dice en el verso 24, que si aquel que no está dispuesto a seguir su cruz y abandonar su manera de vivir, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. Quiere decir que aquel que hemos logrado comprender el propósito de Dios, la voluntad de Dios, tenemos que pasar por esa tritura. Podemos ver en la oliva que para que salga ese aceite con el cual nos deleitamos cuando cocinamos, lo echamos a las verduras, incluso lo usamos en el altar para la oración. Esa oliva, para que dé ese aceite fragante, delicioso, necesita ser triturado, necesita ser molido. Si no, no puede dar ese exquisito aceite. Así es nuestra vida cuando somos llamados al propósito de Dios. Dios tiene que triturarnos, tiene que pasarnos por dolor, tiene que pasarnos por tormentas, decepciones, traiciones. Nos van a calumniar, nos van a traicionar, nos van a levantar falsos, nos van a levantar mentira, nos van a hacer falsas acusaciones. Pero dice el Señor que en todo ese proceso, Dios te está formando, Dios te está sacando la mejor esencia de ti. Cuando pasa el problema, cuando pasa la tormenta, empiezas a ver que tú ya no lloras, ya no te lamentas, empiezas a confiar en Dios. Empiezas a decir, wow, ya no estoy preocupado como antes por la economía. Ya no tengo esa angustia por dónde voy a sacar dinero, o cómo voy a conseguir trabajo, o cómo mi hijo se va a sanar. De tantas etapas que pasaste de dolor, de tantas etapas que pasaste de sufrimiento, de angustias, Dios fue formando tu carácter. Y ya cuando te vuelves a encontrar ese mismo problema, ya no lo ves igual. Ya empiezas a verlo de otra manera y sabes que lo que tienes que hacer es creerle a Dios y esperar el tiempo de Dios. Ya no te angusties como lo hacías hace tiempo, ya como lo hacías en el pasado. Pero por eso es muy importante que nosotros aprendamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros planes. Y no permitir que algo o alguien o aún nuestra propia humanidad estropee el verdadero propósito de Dios, como lo hizo Pedro. Pedro quiso estropear el momento de la entrega de Dios porque no quería sufrir. Él no quería
vivir incomodidades, él no quería verse lastimado, él no quería pasar por la angustia, él quería seguir sintiendo esa comodidad. Por eso el Señor más adelante podemos ver que les dice a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué han aprendido de mí? ¿Qué es lo que han aprendido? Si ustedes casi les dice, ustedes han caminado conmigo, ustedes han visto los actos milagrosos de fe, ¿por qué no han aprendido nada? Bueno, es que eso puede suceder porque no está nuestra mentalidad alineada con la voluntad de Dios. Probablemente ellos caminaron con Jesús, pero iban todavía con la mente humana, estaban todavía pensando en las cosas que habían dejado atrás. Pero mira, aquí hay un ejemplo claro de cómo es importante que una declaración poderosa que tú hagas a Dios, Dios la honra. Muchas personas, te voy a decir, muchas personas que bendicen a Dios, que aman a Dios, que le creen a Dios, Dios va a bendecir tu vida, tu familia, tu atmósfera, tu hogar, tu vida espiritual. Que aunque vengan conflictos, que aunque vengan situaciones de tormenta, Dios te va a guardar. Dios te va a tomar en control de tus enemigos. Dios va a abrir esas puertas financieras. Yo te lo digo porque lo he vivido. Pero cuando hay una persona que maldice a Dios, que se queja hacia Dios, que escucha queja y queja y queja y queja, dice Dios, no, tengo que volverlo a triturar y empiezo otra vez a someter a esa persona bajo otra vez la trituración del molino para que aprenda a no quejarse, aprenda a reconocer que su voluntad necesita de Dios. Podemos verlo en Job, como Job, él a pesar de que pasó por un momento de tritura, por un momento en que se le quitó, un hombre justo que se le quitó todo, que nunca maldijo a Dios, que él hacía las cosas correctas a Dios, aún él tuvo que ser molido por el molino, triturado por el molino, para que él reconociera que quién era Dios, que bendijera a Dios. Y podemos ver el punto al que llegó Job cuando dice Jehová dio, Jehová quitó, bendito y alabado sea Jehová. Muchas veces cuesta decir esa palabra, pero Dios nos da ejemplos claros para que nosotros aprendamos a someter nuestra voluntad al Creador del cielo y de la tierra, al Creador de todo lo que a nosotros tenemos aún materialmente, aún de nuestras familias. A Él se las debemos de rendir. Podemos ver en Ruth un claro ejemplo, y eso es algo que a mí me ha sido una enseñanza muy grande, porque podemos ver a Ruth como ella dejó todo Moab, ¿verdad? Un lugar de idolatría, por seguir al Dios de Noemí. En la lengua podemos ver cómo hay declaraciones de poder o de muerte. Y podemos ver su confesión hacia el Dios que todo lo creó. Cuando ella renuncia a su país, renuncia a su pueblo, renuncia a sus tradiciones, podemos ver cómo le dice a Noemí que le ruega que no la deje, que ella va a ir con ella y que su Dios de Noemí ahora va a ser de ella. ¿Saben qué significó esa declaración? Renuncia total a tu pasado, renuncia total a tu pueblo, a tu territorio, renuncia total a todo lo que donde naciste, donde tú perteneciste, incluso renuncia total a tu familia. No quiere decir que Dios te obligue a que tú ya no vuelvas a ver a tu familia, no me malinterpreten, sino lo que quiero decir es que Dios tiene que estar en primer lugar sobre todas las cosas, porque Dios se agrada, es un Dios celoso. Y lo que tú declares para tu vida, eso va a ser de bendición
o de maldición para tu vida. Por eso tenemos que aprender de Ruth a no retroceder, a no ver hacia atrás, porque ella lo que hizo fue no ver hacia atrás. Ella lo que declaró fue que quiso ver un futuro bendecido, porque ella, en lo poco que pudo estar con su esposo en el tiempo en que él vivió, yo estoy segura que ella vio la forma en cómo amaba a Jehová, cómo amaba a su Dios, y pudo ver, no están escritos en la palabra, pero para llegar a ese punto de declaración, quiere decir que ella reconoció las maravillas que hacía Dios, lo que escuchaba de su familia, de su esposo, de su suegra. Y podemos ver que ella no dudó en dejar Moab, no dudó en dejar sus tradiciones, no dudó en dejar su creencia a sus ídolos, sino que ella reconoció quién es Jehová. Vamos a Ruth, si quieren, vamos a Ruth 1:16, donde podemos ver la confesión de su boca, sus palabras, que eso hizo que honrara a Dios, a Ruth, por esa declaración, por esa confesión, tanto que le permitió venir en la línea de ascendencia al Señor Jesús. El Señor Jesús viene de Ruth, ¿verdad? De esa línea genealógica. Podemos ver en Ruth 1:16 que dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje, escuchen, y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Por eso, en este caminar del Señor no podemos mezclar sentimientos, no podemos mezclar emociones, porque nuestros sentimientos van en contra del plan de Dios. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces nos habla, ¿verdad? Y muchas veces nos hace creer que es la voz de Dios. Pero la voz de Dios siempre va a ir contra tu pereza, va a ir contra tu deseo carnal de no congregarte, de no asistir a una iglesia, de no buscar a Dios. La voz emocional que se parece tanto a la de Dios, te responde así en el momento en que tú te sientes ofendida y te dice, no te dejes, no te dejes. Tú eres una princesa de Dios. Tú tienes que caminar. Tú te mereces lo mejor. Bueno, la voz emocional te hace sentirte víctima, te hace sentirte autocompasiva. No le gusta la exhortación, no le gusta la espada de Dios. No le gusta que vengan a despertar tu mentalidad, que vengan a despertar tu espíritu. Porque la espada de Dios corta y empieza a separar la carne, los deseos del mundo a los de Dios. Empieza a decirle a tu alma, no es por ahí, ahora es así, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto tenemos que reconocer que necesitamos caminar no por emoción ni por sentimientos, sino por lo que Dios nos tiene establecido en su palabra. ¿Qué es lo que nos hace caminar conforme a su palabra? El entender que a veces vamos a tener situaciones de dolor, situaciones de prueba, pero que lo tenemos que vivir para poder entender el carácter de Dios, la esencia que quiere Dios sacar de nosotros
y fortalecernos en fe. Por eso yo te pregunto a ti, ¿entiendes por qué Dios te pasa por dolor, prueba, tentación? ¿Verdaderamente entiendes por qué te prospera y luego te quita? ¿O entiendes por qué te quita y luego te prospera? ¿Entiendes realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Entiendes verdaderamente lo que Jesús dice, que si no aprendes a dejar tu manera de vivir y seguir su cruz, no eres llamado su discípulo? ¿Realmente tú lo entiendes? Porque Jesús en un lugar donde él estuvo predicando, sus propios discípulos, ni siquiera eran personas nuevas, eran personas que habían caminado con él, le dijeron: dura palabra has dicho. Y se fueron, se retiraron. Y cuando le dijeron a Jesús: Señor, se están yendo, le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Muchas veces la voluntad de Dios, el dictamen que te esté diciendo Dios sobre esa enfermedad, sobre ese problema económico, y que te dice: espera, ¿sabes realmente esperar? ¿Sabes realmente esperar la voluntad de Dios? ¿Sabes realmente humillarte y aprender a someter tu voluntad a Dios? No podemos caminar con Jesús y con la mente del adversario. Eso es lo que pasó con Pedro. Pedro estaba caminando con Jesús, pero también llevaba la mente del adversario, porque él todavía no había logrado entender el propósito de Dios. Todavía no había, se le había abierto esa mentalidad espiritual de entender de que Jesús tenía que morir, no podía evitarlo. Muchas veces nosotros no queremos que nos toquen un hijo, no queremos que nos toquen las finanzas, no queremos que nos toque la vida, un órgano o algo de nuestro cuerpo y que nos enfermemos, no queremos, ¿verdad? Decimos: bueno, y pues ¿dónde está Dios, verdad? ¿Cuántas personas no se quejan porque dicen: ¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste el trabajo? ¿Por qué me quitaste mi casa? Si tú me las diste. Sí, sí te las dio Dios, pero tú quisiste, seguiste caminando con la voluntad de Dios, porque en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que honrar a Dios. Y muchas veces Dios nos prospera, Dios nos da económicamente cosas materiales, pero ¿realmente te has acordado de aquel que necesita? ¿Realmente te has acordado del templo de Dios? ¿Te has acordado de dar al necesitado? Muchos necesitados vemos en las calles, familias completas sin hogar, y vemos que a veces son las organizaciones del gobierno u otras organizaciones que andan ayudando a esos lugares, y los cristianos no están ahí. Realmente estamos caminando conforme la voluntad de Dios, porque yo escuchaba hace tiempo a un evangelista que decía que el Señor le había dicho ese día: ¿cuántos discípulos realmente estás haciendo? Porque le digo: Señor, mira, hoy 1000 personas aceptaron al Señor. Y dijo: sí, qué bueno. Dijo: Señor, pero son 1000 personas, ¿te das cuenta? 1000 personas. Dijo: sí, yo sé que 1000 personas están recibiendo, aceptando, ¿verdad? Caminar ya conmigo. Pero ¿cuántos discípulos llevas? ¿Cuántos realmente discípulos cuántas personas de esas que recibieron al Señor van a querer caminar conmigo? Porque a veces la emoción te hace, ¿verdad?, que recibas al Señor, pero no has tenido claro realmente si lo hiciste por convicción, entendiste lo que hizo el Señor en la cruz, si realmente tú lo hiciste porque estás convencido que Jesucristo es Dios. ¿Realmente lo hiciste así? ¿O alguien te obligó, alguien te empujó? Bueno, quiero hacerte la invitación en esta hora. Si tú lo hiciste por una emoción, no estuviste claro realmente que Jesús vino a pagar un precio en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, por tu pecado, por mi pecado, y que los llevó ahí, pero que Él bajó a quitarle las llaves a la muerte y resucitó al tercer día. Pero Él resucitó para que tú tengas vida, no para que estés en la misma corriente que van todos. No te dejó, no te llamó, no te ha pasado por tanto dolor para que
retrocedas atrás y vuelvas a contaminarte de todas las cosas que el mundo está ofreciendo. No, porque tú tienes que ser una luz de esperanza para aquella persona que necesita esa luz, esa palabra de vida. Recordemos al dueño hace poco de Apple que falleció. Dijo que ahí en el hospital, él había entendido que de nada le había servido portar ropa carísima, haber tenido tantos viajes lujosos, haber estado en hoteles 5 estrellas. De nada le sirvió, porque ahí en el hospital se dio cuenta que nunca entendió el verdadero propósito de estar en la tierra. Él pensó que era hacer millones y esos millones no se los iba a poder llevar. Dice, me lamento que nunca entendí el verdadero propósito por el cual yo nací. Y lamentablemente, ¿cuántas personas no han entendido y no llegan a entender por el motivo por el cual nacieron? Y sabes que el verdadero motivo por el cual nacemos es para hacer la voluntad de Dios, para hacer su propósito, para alabarle, para adorarle, para servirle, para entregarle todo lo que nos dé. No quiere decir que vamos a estar sin un trabajo o no vamos a tener una casa, no, sino que primero tenemos que rendirle cuentas a Él, ponerlo en primer lugar en nuestra vida, no dejar que nuestra mente humana domine lo espiritual, como le pasó a Pedro, no dejar que la voluntad de Dios a veces viene a hacer algo a nuestras vidas y lo queremos estropear, queremos estorbar el propósito de Dios. Por eso te invito a que te unas en este momento conmigo en esta oración y le pidamos a Dios dirección de lo que Él realmente quiere hacer en nuestra vida. Padre, venimos ante tu trono invocando tu presencia, invocando tu trono, invocando tu espíritu, Señor, en este momento, Padre. Te pido que todo lo que está del pasado, Señor, de las tradiciones, de todo lo que yo vengo acarreando de mi país, Padre, y que tu pueblo está cargando todavía con esas costumbres, esos hábitos, Padre. Tú rómpelos en esta hora, Padre, y ponnos en este ambiente espiritual, Señor, en el cual no te neguemos, no juzguemos, no critiquemos, Señor, tu voluntad. Y no reprendamos, Señor, tu exhortación, tu vara, Señor, cuando sabemos que nos estamos saliendo del lugar, Padre, sino que aceptemos con amor esa corrección, Padre, porque tú lo haces como un Padre benevolente que viene a rescatar a su hijo de las garras del enemigo. Te pido por todas esas personas que han caído en esa mentalidad de autocompasión, esa mentalidad que se cierra a escuchar la palabra de exhortación, Padre. Esa mentalidad que se vuelve víctima, Padre, porque no quieren aceptar la verdad, porque piensan que están haciendo tu voluntad, porque la voz emocional está hablándoles, haciéndoles víctimas, Padre, de autocompasivas de tu voluntad, Señor. Pero habla, Señor, quita esos velos, esos estupores, Padre amado, para que puedan volver a tu casa, Señor, para que puedan seguir buscando de tu presencia, Señor. Porque muchas veces, Señor, no aprendemos a reconocer tu voz. Muchas veces creemos que es tu voz hablándonos y es la voz de nuestra mente carnal, Padre, que nos lleva a un propósito fuera de tu voluntad, Señor. Aquel que no vive por dolor, aquel no vive por tormentas, Padre. Dice tu palabra que no es digno de ser llamado tu discípulo, Padre. Ayúdanos a tener paz en ese momento del conflicto, porque sabemos que vas a sacar lo mejor de nosotros y siempre hay algo mejor adelante. Ayúdanos a que el adversario no se ponga delante de ese propósito, Padre, sino que seas tú reprendiéndolo, Señor Jesucristo, y que seas tú caminando adelante, ponerte a ti adelante de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestras metas, de todo lo que se llama éxito para el mundo. Yo sé que el éxito en ti es obedecer y hacer tu voluntad, Padre. Guíanos, Señor, por las sendas de justicia, Padre. Y derrama, Señor, de tu poder divino.
Derrama de tu gloria y tu poder, Señor, de tu esencia, Señor. Que tu Espíritu sea tomando control de nuestras emociones, de todo aquello que está desalineado, bendito Dios. Cubre la atmósfera radial, cubre las ondas radiales con tu bendita palabra. Y que esta palabra toque, Señor, aquella vida, Padre, aquel que ha cerrado su corazón a ti, Señor, a tu palabra. Quita toda demencia, Señor, todo espíritu de esquizofrenia, Padre. Todo espíritu de confusión, échalo fuera de nuestras mentes, Padre. Toda telaraña, todo velo mágico que vienen a colocar en las noches, Señor, los hechiceros, los brujos, rómpelo en esta hora, Padre, que sea tu espíritu cubriendo a nuestras familias, Padre, cubriendo nuestros matrimonios, Padre Celestial, por un muro de fuego de tu Santo Espíritu, y que la unción del Todopoderoso esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre los hijos, Padre, ahora que regresaron a la escuela. Limpia sus caminos, tráelos con bien, Padre, de todo ese espíritu perverso que se está moviendo de muerte, de destrucción. Limpia sus lugares, Señor, donde ellos toman clases. Pon maestros, dale sabiduría, Señor, y quita toda palabra obscena de sus mentes que los maestros quieran colocar en ellos, Padre. Aún te pedimos por esos maestros que les des la sabiduría, Padre, para que no se presten a la nueva creencia, a esa mentira, Señor, que quiere venir a destruir su identidad de ellos, Padre. Te pido que unja sus labios, bendito Dios, y que los injertamos a ti, Padre, para que tú seas controlando su voluntad. Todo esto te lo pide en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.